Buenos días mis hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a otro momento íntimo con Dios. Hoy quiero llenarlos de bendiciones abundantes, ricas y y desearles mucha prosperidad a todos los que me escuchen el día de hoy. Hoy quiero que continuemos con el estudio de la Biblia. Recuerden, hermanos, que este estudio está siendo apoyado por la Escuela Bíblica Mundial. Hoy vamos a continuar con el tema número 2 de Conociendo el Evangelio. Este tema se llama La flecha que fue lanzada hacia abajo. Pero antes nos vamos a poner en presencia de nuestro Dios para que nos llene de sabiduría, nos abra el entendimiento, nos dé inteligencia, para que entendamos, primero que todo, para que ponga sus palabras en mi boca y yo sea su instrumento, para que Él sea quien nos enseñe su palabra. Y segundo, para que nos abra el entendimiento, para que entendamos y la inteligencia, para que su palabra se quede en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y en nuestro corazón se vuelva una semillita que sea plantada en buena tierra para que más adelante dé frutos prósperos y abundantes para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, así es. Como les dije, bienvenidos al segundo tema de Conociendo el Evangelio. Este tema, como ya les dije, se trata de la flecha que fue lanzada hacia abajo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la flecha que fue lanzada hacia abajo? Eso tan raro. Y sí, hermanos, hay una flecha que fue lanzada hacia abajo. Y, o sea, fue lanzada hacia la tierra. ¿Por qué, hermano? Las religiones del mundo tratan de escalar todas hacia Dios. O sea, tienen la idea de la perfección. Reconocen que Dios es grande y exaltado y que por eso Él fue hombre. Por lo tanto, para alcanzar a Dios deben subir a Él de algún modo. La escalera hacia arriba tiene demasiados peldaños, es decir, tiene muchas reglas y buenas obras que se deben cumplir y guardar para de este modo la gente trata de hacerse suficientemente buena para llegar a la presencia de Dios. Pero ¿qué? Pasa algo. Continúan teniendo problemas. Continúan teniendo problemas, hermanos, porque eh, las reglas, ellos primero que todo no tienen la certeza de que las reglas que están siguiendo son las correctas y no pueden probar que sus reglas vengan de Dios y conduzcan a Dios. Y segundo, la gente continúa cayendo. La escalera es tan alta que tarde o temprano, por muy diestro que sea el escalador, resbala y cae. Y ellos continúan rompiendo peldaños, es decir, rompiendo reglas. Esta escalera de reglas parece ser el único modo de alcanzar a Dios, de modo que continúan intentándolo y continúan intentándolo y continúan lejos, muy lejos, hermanos, de la perfección. Porque para alcanzar a Dios no es tan fácil. Entonces, la gente se mantiene triste, se siente triste, se siente culpable, se siente alejada de Dios. Hermanos, pues es que el acercamiento a Dios nunca funciona de esa manera. Existe una prueba simple. Agárrese el pie y trate de levantarse del piso. Inténtelo. Yo le propongo que lo intente. Usted nunca podrá levantarse ni siquiera un poquito. Entonces, ¿cómo se va a levantar usted mismo hasta el lugar tan alto donde está Dios en el cielo? Mm, Pensemos un poquito, pensemos.
Eso es prácticamente imposible. El Evangelio es diferente de las religiones humanas. Nos hace reconocer cuán débiles e inútiles somos. Él prueba que ninguno de nosotros es suficientemente bueno para llegar a ser santo y majestuoso como Dios. Entonces no podemos llevarnos a nosotros mismos al cielo, porque si no podemos ser santos, no podemos subir al cielo. Como está escrito, porque es que en la Biblia lo está, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está en Romanos 3:10, 12. Los invito a que los busquen, les repito, está en Romanos capítulo 3, versículos 10, 12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este también lo invito a que lo busquen en su Biblia, que está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Hermanos, todo lo que yo les estoy diciendo aquí, todo lo que yo les enseño está en la Biblia. No hay nada que yo me esté inventando, todo está en la Biblia. Por eso los invito a que lo busquen. Y si lo que buscan no lo encuentran, entonces no me crean porque soy una mentirosa. Porque si lo que yo les estoy enseñando no lo pueden comprobar buscándolo en la Biblia, es porque les estoy enseñando mentiras. Entonces, hermanos, prosigamos. Nuestra única esperanza es que Dios baje y nos salve. Las buenas nuevas de Dios es su gran misericordia. Ha hecho esto. Él vino del cielo a la tierra en forma de hijo, también llamado el Verbo. Aquí es donde Juan 1, versículo 1 al 14, comienza a decir el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, también un ángel anunció el nacimiento de Jesús en estas palabras: porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Los invito a que lo busquen. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Muchísima gente vio las pruebas del Cristo. Importantes testigos les contaron a otros las buenas nuevas que el rey había venido. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 42. Les repito, búsquenlo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 20. Les repito para que lo busquen. Hechos capítulo 9, versículo 20. La venida de Jesucristo a este mundo es la flecha que vuela hacia abajo. Ninguna otra religión tiene esa flecha. La venida de Dios como el Hijo en la carne. A algunos no les gusta y se quejan y dicen que por qué, si Dios era espíritu y el espíritu no puede morir, que para qué iba a venir en carne. Porque precisamente esa era la misión de Jesucristo. Era sacrificarse por nosotros. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. Él fue sacrificado al ser clavado en el madero. Allí todos los pecados,
de las personas estuvieron sobre su cuerpo. Allí Él pagó el castigo total por todos nuestros pecados, para que fuéramos libres de culpa y el dolor de los pecados. Isaías, 700 años antes, oigan hermanos, 700 años antes había predicho este sufrimiento por las inequidades y transgresiones, es decir, pecados de la humanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículos 5, 6. Les repito, búsquenlo por favor. No se queden con nada, búsquenlo para que sepan que de verdad eso fue así. Está en Isaías capítulo 53, versículos 5, 6. Pedro, quien vio morir a Jesús, reportó el cumplimiento de la profecía de Isaías, diciendo así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Esto lo encontramos en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Búsquenla por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Porque es que así comprobamos que todo lo que se está enseñando y todo lo que estamos aprendiendo es verdadero, porque se encuentra y se puede comprobar en la Biblia. Así venimos a Él con gran dolor por el sufrimiento que ha causado nuestros pecados. Ponemos nuestra confianza en Él y el poder de su muerte salvadora. Por eso todos, de un modo espiritual, entramos en muerte. Allí, en su muerte, nuestros pecados son llevados por la sangre preciosa. Más acerca de esto en la lección 2. De esto se hablará más en la próxima lección. Así empezaremos en una vida llena de gozo y esperanza. La muerte de Cristo nos abre paso a nuestra morada celestial. Sí, hermanos, porque es que esa era la tarea de Jesucristo, llevarnos a una morada celestial de forma abierta y clara. Estas son realmente las buenas nuevas. Nuestro acercamiento a Dios no depende de cuán perfectos seamos nosotros. En lugar de esto, dependemos de la verdaderamente perfecta generosidad, inagotable, y la bondad y fidelidad de Dios eterno. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Les repito para que lo busquen. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto lo encontramos también en Tito capítulo 3, versículo 5. Así es, hermanos. Les repito, Tito capítulo 3, versículo 5. La flecha que ha venido hacia abajo ha dado en el blanco de la más grande necesidad del hombre. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? Ser perdonado. Ninguna otra religión tiene la misma flecha. Nuestro Creador nos ama y Él ha probado su misericordia por el Salvador que ha venido a rescatarnos. Dígame, hermano, ¿qué otra religión tiene un Dios que haya venido a dar su vida por ellos? A ver, ¿Mahoma dio la vida por ellos? No, ¿cierto que no? ¿Buda dio la vida por ellos? No. ¿Buda resucitó? No. ¿Mahoma resucitó? No. Y eso por mencionar algunos. El único que ha sido legítimo, que ha venido, ha dado la vida por amor, por sus hijos, ha sido Jesucristo. Y el único que ha venido y ha vencido la muerte a los 3 días ha sido Jesucristo. Y
porque también como dice el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Busquen por favor Juan capítulo 3, versículo 16. Así es, hermanos. Entonces, en Romanos 3, 23 nos dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Juan 1, del 1 al 14, nos dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. En Lucas 2, 10 al 11 dice, un ángel anunció el nacimiento de un Salvador. En Isaías 53, del 5 al 6, dice que fuimos descarriados y el Señor puso en él nuestra iniquidad, es decir, nuestros pecados. Y en Tito 3:5 dice, Dios nos salvó no debido a nuestra bondad, sino debido a su misericordia. Así es, hermanos. Así es. Y así fue y así será. Porque todo pasará, mas sus palabras no pasarán. Hermanos, espero que este mensaje les haya llegado a su corazón, les haya dado a conocer un poquito más la historia de nuestro Salvador y los espero para la próxima clase. Esta es su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos. Espero, si les gustó, me apoyen dándome like al video y si no se han suscrito y creen que vale la pena, se suscriban a mi canal para que tengan las clases actualizadas. Y espero sus comentarios al final, en la parte de abajo del video. Yo les responderé apenas tenga tiempito, una oportunidad, lo más pronto posible. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta pronto.